Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Tengo que pedir perdón porque este programa se me va a ir de tiempo, porque vamos a hablar de un tema que es apasionante, también es para reflexionar, ¿no? Y también realmente es para comenzar a pensar lo que es el fenómeno ovni al respecto de los seres humanos. Existe una fijación en algunas familias que tiene que ver con su sangre, con su genética, con su forma de actuar, con su forma de ser, que realmente pues no nos llegamos a enterar. Y es porque nos da miedo a la hora de hablarlo con nuestros seres queridos o con nuestros conocidos. Son secretos que se quedan ahí en lo más profundo de la familia y que con el paso del tiempo pues a veces salen y a veces no. Esto ocurre en todos los países del mundo y es pues uno de los fantasmas del fenómeno ovni, ¿no? El hecho de que parece que las inteligencias que han llegado a descubrir nuestro planeta pues se fijan en algunas personas, en sus descendientes, por algunas razones que desconocemos, pero que a ellos, desde luego, pues no se les pasan inadvertidas, lo tienen clarísimo y van a por algunos, van a por esa familia en particular y además hacen seguimientos, no es una cosa que pase solo una vez. El caso que os traigo hoy es apasionante. Quiero que lo disfrutéis conmigo, que lo viváis y lo siento porque es un email que me ha llegado de un telespectador que va a contar la historia de su familia y que creo que el mundo pues merece conocer. Dice así, dice: hola Vicente, me llamo, soy de Chile del sur, de una ciudad llamada Valdivia, y mi historia con lo que es el tema ovni es la siguiente. Bueno Vicente, mira, yo cuando tenía 6 años comencé a dibujar a un ser idéntico a lo que llaman ahora los grises, con gran cabeza y grandes ojos. No tenía sentido, era el año 1996 y no había internet y esas cosas, y yo era muy pequeño. No tenía sentido que lo dibujara sin parar una y otra vez, y es algo de lo que me acuerdo además perfectamente, Vicente, y además es algo que me dejó completamente marcado, el hecho de dibujar a ese ser. Era un gris lo que dibujaba, con esos ojos almendrados, bien negros, que me impresionaban además muchísimo, y además es que usaba un traje negro que estaba como pegado a la piel. Eso era lo que yo estaba pintando siempre. Ese traje le llegaba hasta el cuello y era curioso, Vicente. Me impresionaba, pero cada vez que lo dibujaba también me daba paz y tranquilidad. Tanto es así que no sé hasta qué punto me daba calma, porque mi impresión con el paso de los años es que esta relación con estos seres, aunque fuese pequeño, pues me venía desde antes de que yo naciera. Esa era la impresión que yo tenía, que aquello era algo familiar. No sé explicarlo mejor. Pero fíjate qué cosas, Vicente, porque luego me enteré que mi familia es que tuvo contactos con seres de este tipo, concretamente mi tía, mi madre y mi abuela. Una familia a la que nos pasaba lo mismo desde pequeños. Y te cuento, Vicente, mira, un día, ya ha pasado mucho tiempo de esos dibujos, de esos 6 añitos, pues me di cuenta de que era algo íntimo, muy íntimo, lo de dibujar ese ser.
No se lo decía a nadie, pero un día ya con 12 años, pues decidí abrirme y comentarle a mi tía lo que me pasaba con mis dibujillos, pues medio en broma, medio en serio, pues un poco para no quedar como un loco tonto. Y mira, es que me quedé de piedra con su reacción. Mi tía se me quedó mirando así, con cara de sorprendida, y me contó su historia, ya que cuando ella era joven, pues vivía en el campo, como tantos otros aquí en Valdivia, y me contó que en el cerro, pues había como una llama de fuego que avistaba todas las tardes junto a mi madre, junto a mi mamá. Pero era imposible porque es que esa llama que había en el cielo nunca se movía y era como ver una antorcha. No lo entendía mi tía ni lo entendía mi mamá, pero siempre estaba ahí. Siguiendo la conversación con mi tía, Vicente, pues me contó que un día ella salió con mi madre y salieron a buscar agua en un pozo, pero que quedaba muy lejos, era muy lejano ese pozo. Me dijo que mi madre, pues siempre se quedaba un poquito atrás porque era ella pues un poco más pequeña, no podía aguantar mi paso, y mi tía siempre seguía un poquito más adelante para luego llegar al pozo. Antes de llegar a ese pozo, pues había como un barranco, como una bajada, pero algo la decía a ella que siguiese hacia la derecha, cuando no tenía que haberlo hecho. Tenía que haber seguido su camino, y no, mi tía de pronto pues cambió su camino y se fue hacia la derecha de lo que era su sendero normal. Entonces, Vicente, pues resulta que mi tía me contó que se desorientó completamente y que se perdió sin darse cuenta hasta que de pronto llegó a la carretera. No sabía dónde estaba, no sabía cómo había llegado hasta allí, y cuando mi tía miró hacia arriba, pues ella observó como un objeto volador, no identificado, y de pronto la entró muchísimo, pero muchísimo miedo. Y me contó Vicente que no se podía mover, que se quedó paralizada. Miraba hacia la carretera a ver si pasaba algún autobús, algún coche, algo que la ayudara, algo, pero nada. No pasaba nadie, y lo peor es que no fue eso. Lo más impresionante fue que ese objeto pues comenzó a descender hacia donde estaba mi tía, hasta que de pronto tocó el suelo. Y mi tía comenzó a tener todavía más y más y más miedo, y podría haberse quedado ahí la cosa, pero no. De repente, de ese objeto, pues, que era, claro, era aquella llama que veían todas las tardes, pues salió un ser bajo, era bajito, con unos ojos grandes, bien negros, muy negros. Era flaco, con gran cabeza, muy grande su cabeza, como en mi dibujo, y tenía un traje negro puesto, como en mi dibujo también, Vicente. Ella me dijo que quería solo correr, marcharse, gritar, marcharse de allí, pero que no podía por el miedo que tenía. Un miedo, además, increíble, que la invadió de repente. Y lo siguiente fue completamente inesperado. Ese ser comenzó a hablarla a través de la mente.
la hablaba perfectamente y ella lo escuchaba de forma perfecta en sus oídos, en su cerebro, pero sin que ese ser moviese la boca. A ella le daba todavía más miedo todo lo que la estaba pasando, y es que era tan extraño, es que no hacía gestos en la boca, nada, solamente, eso sí, hablaba de una forma muy rara, hablaba con una voz muy, muy, muy grave, agresiva, grave, si se puede decir así, muy penetrante, muy fuerte. Y lo que le dijo ese ser a mi tía fue una sorpresa también. La dijo que subiese con él a aquel objeto, a aquella nave, a aquel ovni, y lo que le pasó a mi tía fue también rarísimo, porque inmediatamente después sus piernas comenzaron a moverse en contra de su voluntad. Ella no quería moverse, pero se estaba moviendo, comenzaba a andar sin que ella quisiera, pero se estaba moviendo, la estaba haciendo ese ser moverse. Mi tía, mira Vicente, mi tía me dijo que luchó muchísimo contra esa fuerza, pero es que no podía hacer absolutamente nada. Comenzó a dirigirse hacia ese ser, primero sin querer, lo veía cada vez más cerca, con un miedo que se moría directamente, temblando prácticamente, y sí que se cruzaron con un poste y ella sí que se dio cuenta de que podía mover los brazos y con ese poste se agarró al poste, pero esa fuerza que tiraba de las piernas pues tiraba más que la fuerza que ella estaba poniendo sobre el poste. Esa fuerza era mucho mayor que la suya, y en el forcejeo, en aquella fuerza, la tensión que hubo entre ella y aquello que tiraba de ella, que no era visible, por supuesto, pues ella directamente se desmayó. Se desmayó de forma directa. Mi tía me dijo Vicente que no supo qué la pasó después y que, eso sí, se encontró después de nuevo en el poste y que junto a ella estaba mi mamá, estaba mi madre. Mi tía estaba asustadísima, mirando hacia el poste, mirando también hacia los campos, hacia los pastos que había. Las dos se pusieron a buscar al ser, al objeto, y me dijo que lo único que se encontraron fueron plantas giradas en círculos. Esto fue lo que ocurrió con mi tía en un primer incidente. A la semana, aquel objeto resulta, te cuento, que volvió a interesarse en mi familia y mi casa de campo pues volvió a tener como un incidente, porque aquel objeto pasó a una altura tan baja que sacó todos los vidrios de los armarios de mi casa, dejando a toda mi familia asustada. Claro, Vicente, yo me quedé también asustado cuando me estaba contando esto mi tía, porque sin saberlo, yo a los 6 años estaba, claro, dibujando un ser gris exactamente idéntico al que le hizo
todo aquello a mi tía. Y sigo, ya con 14 años, pues ya sí que tuve mi primer avistamiento de ovnis. Y te cuento. Ese fue el momento en el que ya por fin vi lo que mi tía y mi madre observaron de pequeñas. Eran como las 3 de la tarde y estaba pues jugando al fútbol con mis amigos de mi curso. Esa cancha quedaba bastante lejos de donde yo vivía y pues era un lugar apartado, era como un campo, me acuerdo perfectamente además, y bueno, pues estábamos tan concentrados en jugar, en pasarlo bien, que bueno, pues no nos dimos cuenta de inmediato de lo que estaba pasando. Pero yo sí, Vicente, yo sí lo vi. De repente comencé a observar aquel objeto y luego otro amigo mío comenzó a gritarnos a todos, a todo mi grupo, que comenzásemos a mirar al cielo. Y me acuerdo perfectamente de lo que vi. Era como un objeto triangular que tenía unas luces muy brillantes en los bordes y resulta que era increíble porque era transparente en el centro. Podía haberse quedado ahí todo esto como una anécdota, pero no. Aquello comenzó a bajar una vez más. Y cada vez más, y cada vez más, y más, y más, y más. Y se fue, además, haciendo cada vez más y más y más grande para nosotros. Y nosotros, claro, yo con mis amigos salimos de allí corriendo, asustadísimos, corriendo de miedo. Y cuando ya nos habíamos ido del lugar, miré hacia atrás y el objeto volador no identificado ya no estaba. Yo pensé que era algo, bueno, pues que había pasado y que ya no me pasaría nada más, ni a mí ni a mis amigos, por estar además en un lugar correcto. Y mira, no sé explicarlo mejor. La idea que tenía era que estaba en un lugar correcto y que gracias a aquello pues no me iba a pasar nada más. Muy bien. Pasaron los días, Vicente. Y entonces me di cuenta de que ese momento, pues no tenía nada que ver con estar en un sitio correcto o no. Me di cuenta de que estas cosas extrañas me pasaban solamente a mí y no a mis amigos. Y es que una noche desperté porque sentí una mujer gritando a lo lejos. No era un grito fuerte, pero lo suficiente como para despertarme. No sé por qué, Vicente, pero estaba en la cama y comencé a concentrarme en aquel grito. Era como un grito lejano, como de queja, y yo pensé, será una mujer que necesita ayuda, algo. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero quise hacerme el tonto en ese momento. Eso sí, a partir de ahí hubo un problema, y es que no pude escaparme de aquel sonido, ni hacerme el tonto tampoco. Es que cada vez se me hacía más fuerte ese grito, cada vez más fuerte, y además cada vez se me hacía más cercano, hasta un punto en el que sentí que ese grito de mujer estaba como enfrente de mi casa. Mi corazón latía a 1000 por hora en ese momento. Y mira, en ese instante me armé de valentía y
y me senté en la cama con la intención de ir a ver aquello. Y de repente sentí una mano en mi pecho. Y además sentí un susurro al oído de una voz que era gruesa, que era fuerte. Y me dijo que no me levantara y que no levantara esa mano que sentía en el pecho. Y además comenzó a empujarme con tanta fuerza que me llegó a tirar hacia atrás. Esa voz que estaba afuera, yo no sé si estaba en mi mente, mira, no lo sé, Vicente. Lo que sí que sé es que en aquel momento empecé a transpirar, a respirar muy fuerte, y que además es que me quedé como completamente helado. Sentí muchísimo miedo, pavor, terror. Y además es que intenté gritar, pero no pude hacerlo. No me salía la maldita voz. No podía gritar con mi maldita voz. Y no podía moverme. No sabía qué hacer, entonces en ese momento pues yo cerré los ojos para hacerme el dormido, a ver si así pues acababa todo aquello, pero tampoco podía cerrar los ojos de forma natural. Sentía que además me estaban mirando y no quería abrir mis ojos, no quería cerrarlos y tenía muchísimo miedo. Es que tampoco quería mirar a ver qué podría encontrarme en la habitación. No sabía qué me podría encontrar y tampoco quería buscarlo y tampoco me podía mover. Para ese tiempo, desde el comienzo de lo que fue la voz hasta el estar completamente paralizado con terror, habían pasado unos 30 minutos, pero cuando me armé de valor otra vez para intentar tranquilizarme, resulta que ya no eran las 3 de la mañana. Me llevé la sorpresa de que eran las 6 de la mañana y de que mi pijama estaba completamente sudado. Pasaron como 2 días de esto y yo me quedé callado al respecto. Tenía miedo de contarles a mis padres lo sucedido. Mi padre no cree en estas cosas. Mi madre sí había tenido experiencias y sí que entiende este fenómeno y estas cosas, y había visto ovnis y había visto objetos voladores no identificados, pero yo no quería crear un conflicto en casa y yo me callé. Y te sigo contando mi experiencia. Pasaron 2 días de lo que me pasó y volvió a sucederme algo. Volvió a sucederme algo porque yo estaba durmiendo, pero a mi madre comenzó a pasarle lo mismo. Comenzó a pasarle la misma situación, esa voz de mujer que gritaba, lo mismo. Y mi madre me contó al día siguiente que había tenido la misma vivencia, pero con una diferencia. Cuando ella se armó de valor para mirar la puerta, pues resulta que sí observó algo. Observó un ser altísimo,
que medía como 2 metros y que además estaba como un poco agachado, mirándola. Mi madre, al observar aquello, intentó gritar, pero tampoco le pudo salir la voz. Intentó despertar a mi padre, pero no pudo despertarlo. No pudo moverse tampoco en condiciones como para despertarlo. Y entonces mi madre lo único que pudo hacer en ese momento fue cerrar los ojos y ponerse a rezar. Se puso a rezar. Al día siguiente me lo contó y yo le conté todo lo que me pasó a mí, que había visto ovnis con 14 años. Empezamos a hablar del tema, de nuestras experiencias, ya por fin de forma abierta, y en esa conversación pues comenzamos a hablar de todo, ¿no? Tratando de sacar conclusiones sobre lo que podría ser todo aquello, sobre nuestra familia, por qué a nosotros. Y bueno, pues yo sigo al día siguiente, pues cuando me fui a dormir, pues me pasó algo rarísimo que nunca me había pasado, y es que tuve sueños lúcidos. De esos típicos flechazos, yo los llamaría así, de recuerdo, en el mundo de los sueños, en el mundo onírico, pero que eran sueños extrañísimos. Era como estar viendo una película como un telespectador, en tercera persona. Nunca me había pasado todo esto. Y en uno de esos flechazos de realidad en aquel sueño, pues de repente apareció una luz y yo estaba viendo que yo estaba en mi cama y era una luz medio blanca, medio azul, que comenzó a sacarme de mi habitación, incluso atravesando las paredes, y de hecho observé que iba directo a aquel objeto volador no identificado de siempre, de mi familia. No sé si aquel fenómeno ovni estaba en aquel momento ya interaccionando conmigo, pero ya a través de los sueños. Pero ya lo que me pasó allí dentro fue bien raro, porque yo tenía la sensación de estar flotando, me acuerdo perfectamente, en aquel sueño, y comencé a tener mucho miedo en aquel objeto volador no identificado. No sabía qué me iba a encontrar, y en el punto más horrendo de miedo que yo tenía en aquella vivencia, pues en el mayor espanto de todos, los miedos que jamás había tenido, que me estaban ocurriendo en aquella nave, en aquel objeto, en mi sueño, y que yo veía en tercera persona, que me estaba pasando y que me veía a mí mismo desde fuera, pues de pronto comencé a sentir una paz y una tranquilidad increíble. Eso sí, me vi a mí mismo como estaba apareciendo en una camilla. En una camilla. Había poca luz, me acuerdo, había 3 seres, no les pude ver bien sus caras, estaban como borrosas, hasta ahora las recuerdo así, y uno de esos dedos me puso de pronto, uno de esos seres me puso sus dedos en la frente, y de pronto pues yo ya no veía todo en tercera persona, sino ya como siempre, en primera persona, lo normal, con mis ojos.
Yo estaba con paz, con tranquilidad, ya lo veía todo normal en aquel sueño, pero con los seres que siempre habían acompañado a mi familia, y de pronto observé algo rarísimo, y es que comenzó a acercarse un ser encapuchado que me expresó a nivel mental que era médico, Y a partir de ahí, todo negro, todo completamente negro. Y ya no me dejaron acordarme de nada más. Ese fue el sueño. A partir de aquí podría terminar mi serie de experiencias, pero sí que tengo una cosa más, Vicente. El año pasado, 2019, en el mes de agosto, estaba solo en casa y a las 3 de la tarde comencé a tener un zumbido. Me levanté para ver si era el refrigerador. Bueno, tenía un zumbido en la cabeza, justo en la frente, y bueno, pues desde entonces siento que soy una persona más sensible. Eso es lo que puedo contarte de lo que me ha pasado en mi vida. Espero que lo leas y que, bueno, pues me ayudes a corregir este texto. No soy muy bueno en expresarme, y muchísimas gracias y un saludo. Como habéis visto, es un caso impresionante de seguimiento familiar, en donde tenemos tanto una capacidad para mover a seres humanos al respecto de su cuerpo, introducción también en lo que sería pues conciencias dentro del mundo onírico. Tenemos lo que serían avistamientos de ovnis en distintas etapas de la vida, en distintas personas de una misma familia, con un seguimiento, un objeto volador no identificado con esa mancha transparente que sí he visto en más casos, en el centro. Tenemos también zumbidos en el interior de una vivienda. Tenemos también ese paso espectacular sobre la vivienda de aquella familia que hizo pues básicamente pues cerrar todo, que se cayese todo de los armarios y que se rompiesen los cristales, ¿no? Como tuvo que ser ese momento, ¿no? Y bueno, pues básicamente yo me quedo con la manipulación que se puede llegar a tener al respecto de las abducciones, el por qué se abducen a unas personas sí y a otras no, ese posible interés genético, evidentemente, de algunas inteligencias, estos llamados grises, siempre muy asociados a esta fenomenología de los secuestros, muchas veces con trajes, otras veces no. Y el tema de lo que sería la pérdida de tiempo, por supuesto, asociado a este término de las abducciones. Y es muy interesante este tema de los susurros que van apareciendo, ¿no? Que a ellos no se les permita hablar. Muy interesante también que se oigan voces graves, como si hubiese casi un sintetizador para poder pues transmitir lo que sería una orden al idioma de las personas que lo fueran a recibir. Y esa valentía que tienen los testigos de querer pues intentar pues saber qué es lo que ocurre, ¿no? A la vez que tienen esa sensación de ser observados, que se llama escopaestesia, ¿no? Muy interesante el hecho de que muchas veces son testigos que están completamente solos, y que hay momentos en donde se despiertan en medio de la noche, ¿no?
y ese susurro de esa mujer que van escuchando tanto la madre, la mamá como el niño, ¿no? Esa criatura de 2 metros que también he visto como visitante de dormitorio, también encorvada, muy interesante, ¿no? Esa sala con esa camilla, con una luz muy tenue, esas caras con pues los rasgos que no se ven bien para no crear pánico en lo que sería pues los testigos, ¿no? Bueno, un ser que se acerca exponiendo directamente que es médico, es decir, algún tipo de operación que se va a realizar y la cual pues el testigo es informado también de eso, ¿no? Muy interesante este caso porque tiene una gran cantidad de elementos que aparecen en la fenomenología ovni, en la casuística, y que creo que es muy interesante estudiarlos a todos por separado y en conjunto, teniendo en cuenta que todo comienza con un niño que está dibujando algo sin tener ningún tipo de referencia y que lo hace una y otra vez, que tiene esa sensación de que está en él, en su familia, que está todo esto pues apegado a él. Y los niños cuando están dibujando no mienten, expresan realmente lo que ven y lo que sienten, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el caso aquel de Zimbabue, el año 1994, ¿no? Niños que se encuentran con un aterrizaje que también hemos visto aquí y que llegan a dibujar efectivamente también estos seres grises con los ojos también almendrados y muy negros, que siempre es ese factor que también aparece en este caso, ¿no? Bueno, no quiero que se me haga más largo este programa, que me ha encantado hacer, la verdad, para todos vosotros. Lo siento muchísimo de verdad, porque se me van de hora y de horario y a lo mejor pues no llegan a tanto público como a mí me gustaría, porque claro, la gente dice: ¿qué me dices, chaval? 37 minutos de mi tiempo. Pero si hay alguien que lo ve y que le gusta, pues para mí es suficiente en mi vida. Y yo he nacido para esto y voy a seguir haciéndolo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.